Vamos a estudiar el movimiento de cargas puntuales en el interior de los campos magnéticos. Recordando que la expresión de la fuerza sobre una carga en movimiento en un campo magnético es la que acabo de escribir, podemos ver, y ya lo hemos mencionado, que la fuerza es perpendicular a la velocidad. La fuerza es perpendicular a la velocidad. Ya se vio en Física 1, cuando estudiaron el tema de dinámica, que siempre que una fuerza sea perpendicular a la velocidad de un cuerpo, dicha fuerza nunca puede modificar el módulo de la velocidad. No puede modificar el módulo de la velocidad. Lo único que puede hacer es modificar la dirección de la velocidad. Solo puede modificar, como hemos dicho, la dirección del vector velocidad. Esto tiene consecuencias importantes. Si una fuerza es perpendicular al movimiento de un cuerpo, esa fuerza no puede hacer trabajo. Entonces, una consecuencia es que la fuerza magnética no realiza trabajo. Y por lo tanto, tampoco podrá modificar la energía cinética, en este caso de la carga. Veámoslo de otra forma. Si recordamos que la energía cinética es un medio de la masa por la magnitud o módulo de la velocidad al cuadrado, si el módulo no varía por la presencia de la fuerza magnética, entonces tampoco podrá modificar la energía cinética de una carga. Estos son comportamientos generales para cualquier caso. Veamos ahora en particular el movimiento de una carga puntual en el interior de un campo magnético uniforme, y en este caso cuando la velocidad sea perpendicular a dicho campo magnético. Entonces, consideremos un campo magnético uniforme, por ejemplo, entrante al plano de la pizarra. Tenemos nuestro campo magnético uniforme. Consideramos una carga puntual de valor Q y masa M, que se mueve, como dijimos, con una velocidad perpendicular al campo. La velocidad, como hemos dicho, perpendicular al campo magnético.
Según lo que vimos, la fuerza magnética no puede modificar el módulo, solo modificará la dirección. Es decir, la fuerza magnética va a desviar la trayectoria de nuestra carga. ¿Cómo es la fuerza magnética en este caso? Debe ser perpendicular al plano de la velocidad por el campo, que es este plano. Si aplicamos la regla de la mano derecha, giramos los dedos desde el vector velocidad que está hacia la izquierda por el campo que está entrando, entonces esto nos da una fuerza magnética hacia abajo. Producto de esta fuerza, la trayectoria se desviará en el sentido de la fuerza. Si, por ejemplo, cuando la carga se encuentra en esta posición, la velocidad, una vez más, debe ser tangente a la trayectoria. ¿Cómo es la fuerza cuando la carga se encuentra en esta posición? Nuevamente, la fuerza tendrá que ser perpendicular al plano determinado por la velocidad y por el campo. Según la regla de la mano derecha, la fuerza ejercida será ahora en esta dirección y sentido. Si vamos procediendo de la misma forma en diferentes puntos, obtendremos que la trayectoria que describe la carga es una trayectoria circular. En todo momento la velocidad debe ser tangente a la trayectoria. Esta velocidad tendrá un módulo que siempre será el mismo. Por lo tanto, si tenemos una carga que realiza un movimiento circular con el módulo de la velocidad constante, ese movimiento ya fue estudiado en Física 1, al cual conocemos como movimiento circular uniforme, en donde el módulo de la velocidad es constante. Si consideramos que la trayectoria circular tiene un radio R y vemos que en cualquier posición de la carga la fuerza siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria, tenemos entonces un movimiento circular con su correspondiente fuerza centrípeta. De acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a masa por aceleración, la cual aplicada a los movimientos circulares nos queda fuerza radial resultante, radial o centrípeta, igual a masa por aceleración centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta proporcionada es la fuerza magnética. La magnitud de esa fuerza magnética es, mirando la expresión general, magnitud de la carga por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo magnético y por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores.
Si la velocidad es perpendicular al campo, ese ángulo es 90 grados. Seno de 90 grados es 1. De modo que la magnitud de la fuerza es Q por V por V. Esta fuerza magnética es a su vez la fuerza centrípeta que ocasiona este movimiento circular. Por lo tanto, si expresamos la segunda ley de Newton para el movimiento circular, tenemos que la fuerza centrípeta, que es QV por V, igual a la masa de nuestra carga por la aceleración centrípeta. Si recordamos una expresión de la aceleración centrípeta, es V cuadrado sobre R, reemplazando V cuadrado sobre R. En esta expresión podemos simplificar una velocidad de este miembro con la velocidad del miembro izquierdo y llegamos a esta expresión. De aquí podríamos despejar la cantidad que sea de interés. Por ejemplo, vamos a despejar el radio que va a describir nuestra trayectoria circular. Ese radio será masa por velocidad, y estas dos cantidades pasan dividiendo. Y entonces, a partir de estos datos, podemos determinar el radio de la trayectoria circular que describe nuestra carga. Ahora bien, si denominamos periodo como el tiempo, periodo que lo simbolizamos con la letra T mayúscula, el tiempo que demora nuestra partícula cargada en describir una circunferencia completa, esto es, en realizar un ciclo completo, podemos escribir la siguiente relación sin profundizar en detalles, pero como consideración vemos que en el tiempo igual a un periodo, la distancia que recorre a lo largo de la trayectoria circular es 2pi por r, el perímetro del círculo. Esa distancia o longitud deberá ser igual a la magnitud de la velocidad multiplicada por el tiempo que demora en realizar esta trayectoria, es decir, por el periodo. Si despejamos el periodo de esta expresión, tendremos que es 2pi por r sobre v. Si, por ejemplo, reemplazamos el radio por la expresión encontrada recién, en esta expresión podemos simplificar la velocidad y nos quedará que el periodo es 2pi por la masa sobre valor absoluto de Q por el campo. De esa forma obtenemos el periodo de nuestro movimiento circular. Observemos que en la expresión del periodo no figura ni la velocidad ni el radio. Esto es, si nuestra partícula, por ejemplo, ingresara con una velocidad de magnitud el doble de la que tenemos aquí,
eso va a llevarnos a que la partícula va a describir una trayectoria cuyo radio será el doble también. Por lo tanto, si bien es cierto la velocidad de la partícula es mayor, pero su trayectoria también se incrementa en la misma proporción, por lo tanto el periodo termina siendo independiente de la velocidad y el radio de la trayectoria circular. Suele interesar, así como el periodo, la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es la inversa del periodo. De modo que la inversa de esta expresión será Q por B sobre 2pi por M. Y tenemos allí una expresión que nos da la frecuencia del movimiento de nuestra partícula cargada. ¿Qué sucede si la velocidad no es perpendicular al campo magnético? Supongamos, por ejemplo, este campo magnético uniforme. Y si tenemos una carga que se mueve en esta región, pero ahora su velocidad, como habíamos dicho, no es perpendicular al campo magnético, a esta velocidad, en consecuencia, la podemos descomponer en una componente que sea perpendicular al campo y en otra componente que sea paralela al campo. Si solamente tenemos en cuenta la componente transversal, debido a esta componente ya sabemos qué movimiento resulta para nuestra partícula cargada. ¿Qué va a ocurrir con la otra componente? Si esta componente es paralela al campo, el ángulo entre esta componente y el campo es cero. Si miramos nuestra expresión de la magnitud de la fuerza, si el ángulo es cero, la fuerza será cero. Es decir, la fuerza magnética debida a esta componente es nula. Y por lo tanto la aceleración también. La aceleración como consecuencia de esta componente de la velocidad paralela al campo. Y por lo tanto esa componente deberá permanecer constante. Esto es, si solamente miramos esta componente, nuestra carga realizaría un movimiento uniforme. Ahora bien, ¿cuál es el movimiento resultante? Si aplicamos la superposición de movimientos, tenemos aquí dos movimientos. Uno debido a esta componente de la velocidad, que será un movimiento circular en el plano perpendicular al campo, y otro uniforme en la dirección del campo. La combinación de este movimiento circular con este movimiento uniforme nos dará un movimiento helicoidal. De tal suerte que esta distancia, la distancia que se traslada en el sentido del campo, producto de esta componente de la velocidad,
en un tiempo igual a un periodo que se la denomina paso, el paso de la hélice. Esta distancia será igual a nuestra componente paralela de la velocidad en la dirección del campo por el periodo que habíamos encontrado en el análisis anterior.